Hola, acá estoy, acá atrás de este muro de Biblias de estudio. Sí, bienvenidos al canal. Aquí estamos para hacer un comentario bíblico en YouTube sobre un pasaje que es en algunos puntos un poco controvertido, aunque algunos pueden decir que es un pasaje muy lineal y muy entendible y sobre todo muy aplicable, aunque su contenido es muy desafiante, y es Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10, 11 y 12. Vamos a ver qué dicen los comentarios de estas Biblias de estudio al respecto, así que ¡comencemos! Bueno, en principio tenemos aquí la Biblia de estudio Holman y la vamos a usar para leer el pasaje en Reina Valera 60 para que comprendamos a cuál pasaje nos referimos. ¡Vamos! El pasaje es Primera de Corintios capítulo 7 versículos 10, 11 y 12, que dice así: Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y asimismo va a decir lo mismo de la mujer en el versículo siguiente. No abandonar. ¿Qué pasa con este tema que tiene que ver con el matrimonio, el separarse en la pareja y también el divorciarse y volverse a casar? Un tema que en la mayoría de las iglesias, cuando se quiere defender rajatabla la palabra, se dice no se pueden separar, y si se divorcia no se puede volver a casar, y tantas idas y vueltas, interrogantes y opiniones que hay al respecto. Vamos a ver qué nos dice el comentario de la Biblia de estudio Holman al respecto de este pasaje. Dice así: Pablo reitera el mandato del Señor a los unidos en matrimonio y ordena a las esposas que permanezcan casadas, y ahí están los pasajes. La esposa que se separó de su marido tiene dos opciones: permanecer separada pero abstenerse de relaciones sexuales, o reconciliarse con su marido. Para complementar la reiteración del mandato divino sobre el matrimonio, Pablo insiste en que el marido no abandone a su mujer. El próximo comentario, que tiene que ver con los versículos 12 y 13, dice lo siguiente: Los demás se refiere a los matrimonios en que uno de los cónyuges es creyente y el otro no. Déjeme decirles algo que es muy común hoy en día, que se convierte al evangelio, conoce a Cristo ella y él no, o viceversa. Y entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Me separo de mi esposo que es inconverso? ¿Me separo de mi esposa que no quiere aceptar la fe en Jesucristo? Bueno, aquí va a decir al respecto: los cristianos solo debían casarse en el Señor. Pablo supone que ambos cónyuges eran incrédulos cuando se casaron, pero luego uno de ellos se convirtió al cristianismo. Como Jesús no se expidió sobre esta situación, el apóstol se pronuncia: el cónyuge creyente no debe abandonar al incrédulo. Es fácil apreciar el sacrificio que conlleva esta ética. El pasaje también supone que el incrédulo comprende que es beneficioso continuar la relación conyugal, consciente en vivir con él o con ella. Hasta allí el comentario de este punto frente a lo que dice el comentario de esta Biblia en este pasaje de Primera de Corintios capítulo 7 versículos 10 al 12 o al 13 inclusive. Veremos qué dice al respecto ahora una Biblia que es una Biblia de estudio que yo recomiendo mucho, que es la Biblia de estudio Diario Vivir. Pero antes te dejo aquí el link de la reseña de la Biblia de estudio Holman para que la conozcas. Es una muy buena Biblia de estudio. Ahora sí, vamos a ver qué dice la Biblia de estudio Diario Vivir. Y en este caso la Biblia de estudio Diario Vivir va a decir al respecto, pero en el comentario del versículo 12, aunque va a incluir lo que dijo Pablo anteriormente. Dice así: el mandato de Pablo en cuanto a la permanencia del matrimonio viene del Antiguo Testamento y de Jesús, y ahí están los pasajes. Su sugerencia en este versículo está basada en el mandato de Dios.
Y Pablo la aplica a la situación que estaban enfrentando los corintios. Para Pablo, el mandato es más importante que la sugerencia porque el primero es un principio eterno, mientras que la segunda es una aplicación específica. Sin embargo, para gente que vive una situación similar, la sugerencia de Pablo es el mejor consejo que podrán obtener. Pablo era un hombre de Dios, un apóstol, y tenía la mente de Cristo. Sigue diciendo el comentario. Debido al deseo de servir a Cristo, algunas personas de la iglesia de Corinto pensaban que debían divorciarse de sus cónyuges inconversos y casarse con cristianos. Pero Pablo afirmó que el matrimonio es un compromiso, es un pacto. El ideal de Dios es que los esposos permanezcan unidos aun cuando uno de ellos no sea creyente. El cónyuge cristiano debe procurar llevar al otro a Cristo. Sería fácil justificar la separación, sin embargo, Pablo presenta argumentos a favor de quedarse con el cónyuge inconverso y ser una influencia positiva en el matrimonio. Pablo, al igual que Jesús, creía que el matrimonio debía ser permanente, y allí está el pasaje. Pero quiero leer también lo que dice en este caso, en esta Biblia, el comentario del versículo 14. Las bendiciones que se derraman sobre los creyentes se extienden también a otros. Dios considera el matrimonio como santo, es decir, apartado para su uso, debido a la presencia del cónyuge cristiano. El otro cónyuge no recibe la salvación en forma automática, pero queda bendecido por esta relación. Los hijos de este matrimonio reciben una influencia cristiana y también son apartados debido a las bendiciones de Dios sobre la unidad familiar hasta que tengan suficiente edad para tomar su propia decisión por Cristo. Qué buena palabra y qué realidad también. En este caso, la Biblia de Estudio Diario Vivir, que te dejo aquí el link para que puedas disfrutar el video de la reseña de esta Biblia, que le hemos puesto también una de las mejores Biblias de estudio, no tanto del lado de la teología, aunque tiene mucha explicación, pero sí del lado de una vida devocional. Tremenda Biblia de estudio que dentro de muy poquito vamos a hacer la reseña de la Biblia Diario Vivir. Estate atento, de la letra grande que tengo aquí, es la Biblia de letra grande. Vamos a hacer la reseña dentro de muy poquito, Dios mediante. Ahora sí, vamos al lado del pastor John MacArthur para ver qué nos dice la Biblia John MacArthur, en este caso la NBLA. Y aquí tenemos la Biblia de Estudio John MacArthur, letra grande NBLA, versión nueva Biblia de las Américas, que te dejo aquí el link para que puedas ver la reseña de esa Biblia que hace poquito subimos al canal. Aquí nos va a decir esta Biblia que es más conservadora, más tirando también para una visión muy tradicional de la aplicación de la palabra del Señor. Nos va a decir el comentario lo siguiente: no yo, sino el Señor. Lo que Pablo les escribe a estos creyentes ya fue aclarado por Jesús durante su ministerio terrenal. Y ahí están los pasajes bíblicos. Dejar, esta palabra se usa como sinónimo de divorcio, como indica el uso paralelo de la palabra divorcio en el versículo 11. Esto de quedarse sin casar, que una persona tenía que, si se separa, que se quede sin casar, si se divorcia, que quede así, digamos, sin pareja. Aquí dice, y aclara el pastor John MacArthur, si un cristiano se divorcia de otro cristiano, excepto por adulterio, y ahí hay otro gran debate que algún día vamos a hacer otra reseña de ese estilo, excepto por adulterio, dice el pastor John MacArthur, ninguno de los dos es libre para casarse con otra persona. Deberían reconciliarse o al menos permanecer sin casarse. El versículo 7:12 va a tener este comentario: los que no están cubiertos por la instrucción de los versículos 10 u 11 es aquellos que hablan de los demás, o sea, el resto de todos los demás matrimonios que había en Corinto y que hay hoy en día también. No es una negación de la inspiración cuando Pablo dice digo yo y no el Señor, o una indicación de que Pablo está dando una opinión humana, sino simplemente una manera de decir que Jesús no había hablado sobre esto y Dios no había dado revelación previa sobre el tema mientras Pablo escribía en este mismo momento. Al parecer, algunos cristianos sintieron que debían divorciarse de sus cónyuges no salvos para vivir en celibato o casarse con un creyente.
Algunos creyentes deben haber sentido que estar casados con un incrédulo era algo contaminante. Sin embargo, es todo lo contrario. Y así termina lo que es el comentario sobre este pasaje de la Biblia de Estudio John MacArthur, en este caso la NBLA. Vamos a ver qué nos dice en este caso la Biblia de Estudio Matthew Henry. Y en este caso la Biblia de Estudio Matthew Henry de Editorial CLIE, que te dejo aquí el link también de la reseña completa de esta Biblia por si te interesa después de leer lo que vamos a leer. Esta Biblia va a decir en sus comentarios, explicando la frase, digo no yo, sino el Señor. ¿Y por qué dice esto? Va a decir lo siguiente: Pablo no tiene mandamiento de Jesús para los solteros, hombres o mujeres, pero Jesús ha hablado a los casados, maridos y mujeres, como en Mateo 5:31. Bueno, y allí están los pasajes. El maestro había dicho cosas muy claras acerca del divorcio. Pablo refuerza su propio mandato inspirado con el mandato de Jesús. Y esto está bueno porque no es que Pablo está inventando la palabra de Jesús. Cuando dice digo yo, no digo yo sino el Señor, significa que Jesús ya lo había dicho antes. Y cuando dice esto digo yo, no el Señor, significa lo digo por palabra del Señor, pero Jesús en su ministerio terrenal todavía no lo dijo, no lo había enseñado. Por eso yo, dirigido por el Espíritu Santo, porque tengo la mente de Cristo, dice él, allí les digo este mandamiento. Por eso la palabra de los apóstoles fue tomado como canon inspirado. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y como así lo expresa el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Y hablando de cada uno de los apóstoles que estaban escribiendo estas cartas a través de la inspiración del Espíritu Santo. Va a seguir diciendo, en cuanto a la mujer no se separe, aquí se emplea de divorcio por parte de la mujer. Cosa que, aunque desacostumbrada entonces, sucedía sin embargo, como en el caso de Salomé, hermana de Herodes el Grande, y de Herodías antes de casarse con Herodes Agripa. Jesús también se refirió a ello, y ahí está el pasaje. Quédese sin casar, dice aquí Pablo, no da lugar a que la parte inocente pueda volver a contraer matrimonio, como sí lo hace Jesús por implicación. Y en cuanto a reconcíliese, dice, del viejo verbo compuesto, y allí está el significado de intercambiar monedas del mismo valor. Una de las grandes palabras de Pablo para referirse a la reconciliación con Dios. Dialazo era más común en griego clásico, pero catalazo en el tardío. La diferencia de concepto es muy ligera. Destaca la idea de intercambio, idea perfectiva, reconciliación completa. Y en cuanto a digo yo, no el Señor, Pablo no tiene nada que decir del matrimonio de parte de Jesús más allá del problema del divorcio. Esto no constituye una negación de inspiración. Simplemente dice que no está citando un mandamiento de Jesús, como también lo explicamos anteriormente. Finalmente, en cuanto al versículo que sigue, dice la mujer que no sea creyente. Este es un nuevo problema, el resultado de la obra entre los gentiles y que no había surgido en tiempos de Jesús. Pablo tiene que tratar con la cuestión de matrimonios mixtos, tal como les sucede hoy en día a los misioneros en países paganos. El marido cristiano contrajo nupcias con su mujer cuando él mismo era incrédulo. Y a partir de allí sigue, que por supuesto te invito a que puedas tener cada una de estas Biblias para que vos puedas hacer tus propias investigaciones, así como nosotros. En tu propia casa, hacer un comentario bíblico en casa en vez de en YouTube. Acá estamos para bendecirte, pero bueno, vamos a la última Biblia y a ver qué nos dice la espectacular Biblia de Estudio Teológico. Aquí en el comentario de la Biblia de Estudio Teológico de este pasaje va a decir lo siguiente. Pablo pasa ahora al tema del divorcio y exhorta a los creyentes a obedecer el mandato del Señor. Y ahí están todos los pasajes. Que la mujer no se separe de su marido creyente y que el marido no abandone, repudie, un término que solía emplearse respecto al divorcio a su esposa creyente. El derecho romano permitía que uno u otro cónyuge se divorciara sin causa.
Y en cuanto a lo que dice el versículo 12 y 13, explica esta frase llamada no el Señor, porque él dice, digo yo, no el Señor. Pablo conocía la tradición oral de las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio, que luego se reunirán por escrito en los evangelios, pero ignoraba si el maestro se había pronunciado sobre esta situación concreta donde solo uno de los cónyuges se convierte al cristianismo. Por tanto, diferencia con precisión entre las palabras de Jesús recogidas por escrito en los evangelios y que, a su entender, es la aplicación de las enseñanzas de Cristo a esta nueva situación. Para Pablo, la suya era una exhortación autorizada e inspirada y no mera sabiduría humana. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, aquí hace la pregunta, ¿el creyente se contamina por estar casado o tener relaciones sexuales con su cónyuge incrédulo? ¿Deberían divorciarse? Claramente no se contamina, porque Pablo afirma que si depende del creyente, no debería divorciarse. Luego amplía un poco más en este párrafo que a mí me interesó mucho contárselos, que es el comentario del versículo 14. Dice así: en cuanto a la frase es santificado o son santos, hablando del esposo, la esposa incrédula y los hijos, va a decir lo siguiente. En el original son los mismos términos que antes usó Pablo para indicar que Dios había apartado a los cristianos corintios de su ambiente pagano para ser su pueblo especial. Aquí señala que en una familia donde uno de los cónyuges es creyente, el cónyuge incrédulo y los hijos no se salvan por esta mera relación, pero sí quedan bajo la influencia cristiana del cónyuge creyente, por lo que es más probable que, a su tiempo, sean salvos por su propia fe. Así que están realmente apartados el significado básico de hagazo y agios, de los demás incrédulos y del mal que hay en el mundo. Por tanto, el efecto positivo de la influencia espiritual y moral que ejerce el cónyuge creyente predomina sobre la influencia negativa del incrédulo. Y esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Hasta aquí lo que dicen todas estas Biblias. Me voy a hacer un poco de lugar y seguimos. Ah, me olvidé. ¿Vos querés que haga esto, no? Sí, me había olvidado. Así encima pasé dos que eran de lujo y no lo hice. Ahí lo tenés. Dale. Y bueno, hasta aquí lo que pudimos leer de ese comentario. Les voy a dar un poco de lo que creo firmemente como siervo del Señor. Yo creo en el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Me casé y dentro de muy poquito voy a cumplir 17 años de casado con Marisol y vamos a hacer algo seguramente, alguna cena, algo especial. ¿Por qué? Porque casarse en la voluntad de Dios es lo mejor que puede pasar. Ahora, ¿cuál es el mejor y más grande milagro que hace Dios sino la conversión de un alma? Por eso, si alguien se convierte y así como vino, bueno, se tiene que quedar. Si vino con su esposa inconversa, tiene que intentar orar por ella y predicarle el evangelio y vivir de tal manera que su esposa inconversa pueda aceptar la fe y convertirse al evangelio. Asimismo, viceversa, la esposa que se convierte al evangelio y espera y ansía que su esposo se convierta también, y así lo va santificando, lo va apartando del mundo a través de su influencia cristiana y su predicación con su palabra y también con sus hechos que demuestran un criterio de vida cristiano. Yo personalmente no creo en la separación, salvo lo que dice el apóstol Pablo, por un breve tiempo para dedicarse a la oración, pero luego volver a estar juntos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Creo en el dominio propio, creo en el poder del perdón, de la restauración. Creo que aún frente a un caso de adulterio, si el esposo o la esposa que cometió el adulterio se arrepiente, creo en la restauración, creo en el milagro de la restauración de parte del Señor. Y por eso nunca le voy a decir a alguien, bueno, por causa de adulterio, la Biblia dice que te divorcies y te podés casar con otro. No, realmente no tomaría esa enseñanza como la base de la puerta fácil para poder irme por lo que mi corazón desea, porque mi corazón es engañoso y perverso, y romper una familia por solo un acto de deseo sexual que uno de los dos cometieron no es un lujo carnal que tengan que darse, ni lo voy a aconsejar. Cada caso es específico y hay que ver cada caso para tratarlo en profundidad y con la dirección del Espíritu Santo y sobre todo con la palabra del Señor. Pero yo cada vez que doy talleres para jóvenes, para adolescentes,
adolescentes les hablo del amor para toda la vida, les hablo de conocer a la persona que Dios tiene preparado para ellos con un criterio de vida de santidad basados en el temor del Señor y de allí servir al Señor hasta que Él venga a buscarnos. Y hasta aquí todo lo que vimos en este comentario bíblico en YouTube. Espero que sigas adelante. No te olvides que podés comunicarte con nosotros al número que figura en pantalla si querés alguna de estas Biblias, porque las tenemos aquí. Y les digo, para los que están en el exterior, tenemos la posibilidad de hacer envíos al exterior. Sí, ahora sí se abrieron las fronteras y el correo está enviando paquetes al exterior. Así que podemos hacerle algún que otro envío si es que pueden pagar no solamente el valor de la Biblia, sino el valor del envío desde Argentina, que estamos aquí en el sur y los costos no son económicos, pero si podemos bendecirte, te vamos a bendecir y vamos a poder hacerte llegar la Biblia que a vos te guste y quieras, ¿eh? Así que comunícate con nosotros y dale para adelante y no te olvides que en que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, permanece para siempre. No te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!